les comparto, juntos vamos a estar viendo el material que yo les compartí de vectores. Más o menos hasta qué hora esta clase. ¿Qué tiene que hacer? No, porque después de las 7 yo tengo inglés, por eso. Y como dices, Sí, hasta la... 7 menos cuarto, por ahí estamos terminando. Ah, bueno, listo. Tranquila. Bueno, vectores. Ustedes estuvieron viendo el video, los videitos cortitos, explicativos de temas iniciales, introductores, que introducen el tema de vectores. Lo primero que uno ve es la definición de lo que es un vector. Y para decirlo coloquialmente, un vector es un segmento orientado. Cuando uno dice que es un segmento orientado, lo que está dando a entender es que tiene un principio y un fin. Y además ese principio y ese fin están relacionados a partir de algo que es un segmento, una parte lineal. Entonces, un dibujo de una flecha termina siempre siendo una buena representación de lo que es un vector. Entonces, bueno, definición: un segmento de recta queda determinado por sus puntos extremos cuando los mismos están dados en un cierto orden. Yo tengo un primer punto al que lo voy a llamar A, un segundo punto al que lo voy a llamar B, y voy a llamar vector aquel segmento orientado, en este caso, que va desde A hasta B. Hay una notación que es habitual, que nosotros usamos para los vectores, que es: o nombramos la letra mayúscula, en general los nombres de los puntos son con letras de imprenta mayúscula, o nombramos el segmento AB y arriba le ponemos una flechita, dándole a entender a cualquiera que lee que del vector que se está haciendo referencia es aquel que empieza en A y termina en B. O también, una escritura habitual es usar letras en cursiva minúscula, una sola, y con la flechita arriba. Son notaciones que, cuando uno dice notaciones, está hablando de algo que uno puede anotar y que todos entendemos lo que estamos diciendo. Entonces, la notación de un vector puede ser esta, en la que se usan los dos puntos, el inicial y el final, o una letra en cursiva en minúscula. ¿Cuáles son las tres características que ustedes estuvieron viendo en los videos que tiene todo vector? Dirección, sentido y módulo. Sí, señor. ¿Qué es el módulo? La longitud. Es decir, la medida que posee Claro. ¿Qué cosa? el C-vector. Bien. O sea, ese segmento orientado, ese segmentito, esa flecha, la longitud que tenga es lo que nosotros vamos a llamar módulo. Y a la vez tiene una notación en particular cuando yo hablo de módulo de un vector. Cuando yo quiero hablar del, igualmente viene abajo, ¿no? Pero cuando quiero hablar del módulo de un vector, si al vector yo lo di de la manera en la que nombro el punto inicial y el punto final, la forma en la que yo voy a anotar y que todo el mundo va a entender que estoy hablando del módulo de un vector es esta. Son esas barras como si fuesen las barras de valor absoluto, conocidas, pero que como lo que pongo adentro es un vector, no leo valor absoluto, sino que leo módulo del vector. O también, si usé esta otra notación para el vector, lo que voy a escribir es esto. Y a veces se pone la flecha arriba o directamente se pone una liñita. Entendemos todos que estamos hablando de un vector. Y muy bien me dijeron, es la longitud de ese segmento orientado. ¿Qué es la dirección? ¿Qué es lo que vieron de dirección? ¿Quién me da la dirección? La flecha puede ser. No, la flecha te da el sentido. Ah, Los puntos no te da la dirección. No. Cuando uno habla de dirección, está queriendo hablar de aquella recta sobre la cual ese vector se está apoyando. Es decir, no es lo mismo hablar de este vector que está dibujado acá, que de este, o no sé, uno que ande por acá.
Estos vectores lo que tienen diferente son las direcciones, es decir, lo que tienen diferente son aquellas rectas que sirven, rectas, infinitas, como sostén de cada uno de estos vectores. Cada uno de ellos se apoya sobre rectas diferentes. O sea que la dirección tiene que ver con aquella recta que contiene a ese vector. Y dentro de la dirección aparece el concepto de sentido, que tiene que ver con eso que de alguna manera antes decían, tiene que ver con hacia dónde apunta la flecha. Entonces, cada vez que esté hablando de un vector, estoy hablando de un segmento orientado, que como tres características importantes tiene a módulo, dirección y sentido. Y una cosa más que hay que aclarar, existe lo que se llama el vector nulo. ¿Qué es el vector nulo? ¿Qué Su pudieron valor ver? es igual a 0. El vector que el módulo es 0. Ahí me gustó más, el vector que el módulo es 0. El vector nulo está por ahí abajo, por supuesto, yo me detuve acá, pero el vector nulo es el vector que es muy particular, porque tiene módulo 0. Y el vector nulo tiene una notación en particular que es una O ahí mayúscula, o un 0 grande, con una flechita arriba. Ese vector tiene módulo 0, pero es el único vector del cual no se puede definir una dirección y no se puede definir un sentido. Porque el vector nulo es un vector tan particular que tiene como punto inicial y como punto final al mismo punto. Es decir, parte de un punto y no se mueve, queda ahí. Ese es el vector nulo. Y como no, eso es un módulo de 0. No, porque diríamos, a ver, si el vector nulo es justamente este puntito, donde el punto inicial y el punto final es el mismo, ¿cuál sería la dirección? ¿La que me da esta recta? ¿La que me da esta recta? ¿La que me da esta recta? Hay infinitas rectas que podrían contener a este vector nulo. Entonces no hay posibilidad de hablar de dirección. Y menos de flecha, de dirección, sentido de flecha. Así que de todos los vectores que nosotros vamos a conocer, el vector nulo es el único al que solo se le puede dar de esas tres características la noción de módulo. No se puede hablar ni de dirección ni de sentido del vector nulo. Eso es importante porque lo vamos a usar varias veces. Bueno, ahí están las tres definiciones que tenían que ver. Y, por ejemplo, a modo solo de dibujo explicativo, estos dos vectores no son el mismo vector para nada, pero yo podría, dado un punto A y un punto B, establecer dos posibles vectores que los tengan a ellos, a uno como punto inicial y al otro como punto final. Por supuesto, yo podría pensar en el vector que une A con B, pero que va desde A hasta B, y este sería el vector AB. O también podría pensar sin problemas en aquel vector que va desde B hasta A, y ese vector sería el vector VA. Los dos tienen el mismo módulo, porque la longitud de la flecha es la misma. Tienen la misma dirección, porque se estarían apoyando sobre una misma recta, pero ¿en qué cambian? El sentido. El sentido. Tienen sentidos exactamente opuestos. Mientras la flecha representada en amarillo es una flecha que en todo caso podría decir sube, tiene un sentido en el que sube, la flecha en rosa es una flecha que indica una dirección de descenso, ¿no? Tienen sentidos totalmente distintos. En particular son opuestos, ya los vamos a ver, ¿no? Bueno, una de las nociones que acompaña cuando necesitamos hablar de vectores, que después lo vamos a dar de una manera mucho más numérica. La primera parte es un poquito densa, porque me faltan los números. Veo pura letra, puro flechita, pero me están faltando los números. Ya vamos a caer
en números y vamos a caer en hacer cuentas, que es creo donde uno empieza a estar sobre un terreno mucho más cómodo, creo. Bueno, ¿y cuándo dos vectores son iguales? No es una pregunta porque, bueno, está ahí, pero dos vectores van a ser iguales si tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. O, en todo caso, si estoy comparando dos vectores, o son los dos el vector nulo. ¿Por qué digo así por separado? Porque el vector nulo no tiene módulo, no tiene dirección y no tiene sentido. Entonces, la idea es, dos vectores son iguales si tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido. Estos tres vectores que están dibujados acá, el azul, el negro y el rosa, son vectores iguales. Porque miden lo mismo la longitud de la flecha, porque están apoyados sobre rectas, que no es la misma recta, porque este está apoyado sobre, este vectorcito en rojo, en azul está apoyado sobre esta recta, este en negro sobre esta otra recta, y este sobre esta otra recta. Pero como direcciones podríamos decir que es la misma, porque estas rectas sobre las cuales se van apoyando cada uno de esos vectores son paralelas entre sí. Entonces tienen igual módulo, tienen igual dirección, porque están apoyados sobre rectas que entre sí son todas paralelas, y además tienen el mismo sentido. Las tres flechas estarían apuntando hacia el mismo sentido. En este caso, según lo que yo veo en ese dibujo, hacia arriba. Y estos tres vectores están dibujados ahí en la hoja, pero pueden estar dibujados en el espacio, en cualquier parte del espacio. Y esos vectores, cuando están dispuestos así, se los llama vectores libres. Cuando no hay un sistema de referencia del cual yo haga justamente referencia, digamos. No hay un eje cartesiano, no hay un origen a considerar, están libres esos vectores. No hay un eje X, un eje Y, para el cual yo poder ubicar los vectores. Así como están, son vectores libres. Y dos vectores, ¿cuándo van a ser opuestos? Que es un poco lo que continúa acá. ¿Qué es lo que han visto? ¿Cuándo dos vectores Cuando son cambia el opuestos? sentido. Pero, Cuando ¿qué la más? dirección y el módulo son iguales y el sentido es Eso. distinto. Hay que completar justamente esa parte. Dos vectores van a ser opuestos si tienen igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario, ¿no? Y bueno, una de las cosas que ustedes van a aprender en toda esta parte de vectores y que la van a tener que continuar es aprender a definir, aprender a escribir definiciones. Entonces yo siempre pienso en la etapa en la que van a tener que estudiar la teoría. Estudiar la teoría significa que si yo les pregunto cuál es la definición de vector opuesto, la van a tener que escribir bien. Para la práctica no es tan necesario eso, tienen que conocer las nociones, pero no hace falta que a mí en un ejercicio de práctica del parcial me escriban la definición de vector ni la de vector opuesto, no las voy a pedir en un parcial de práctica, sí las voy a pedir cuando pasen a rendir la teoría. Entonces estas definiciones las tienen que saber escribir en ese momento, ¿no? Entonces, definición, dos vectores que tienen la misma dirección, quiere decir que están contenidos en rectas paralelas, que tienen el mismo módulo pero los sentidos opuestos, van a ser considerados vectores opuestos. Entonces, si un vector tiene el nombre U, el vector U, el opuesto de U, nosotros lo vamos a anotar de esta manera. Esta es la anotación. Nos ponemos todos de acuerdo y cuando aparece menos U, estamos todos entendiendo que estamos trabajando con el opuesto de U. ¿Está bien? Dibujito. Tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo, pero las flechas apuntan hacia lados distintos. Y ahora vamos a empezar como a trabajar un poquito con los vectores en esto de, por ejemplo, definir una operación entre ellos. Trabajando con vectores,
lo que podemos hacer es definir la suma entre dos vectores. Suma que después la vamos a extender a sumar más de dos vectores. En principio, al definir la suma de dos vectores, uno que va a decir, tengo dos vectores, U y B, donde estos dos vectores, el origen de B, lo vamos a poner en el extremo de U. Definimos a la posición del vector U más B como aquel que tiene como origen el origen de U y como extremo final el extremo de B. Es decir, cada vez, voy a ir a una pantallita aparte. ¿Dónde estamos? Acá. Cada vez que yo tenga vectores que estén un poco como desparramados, B, y ahora voy a llamar W. Si a mí me piden hacer la suma de U, bueno, me faltaron las flechitas, U más B más W, la suma por ahora, como lo único que tengo de vectores son dibujos de flechas, la suma la voy a tener que hacer con dibujos de flechas. Cuando empiecen a involucrarse los números lo haré diferente, pero ahora no tengo números asociados a los vectores, tengo dibujos. Entonces este vector, bueno, supongamos ahí que tiene 3 unidades, que este más o menos son 2 unidades y que este es 1, ¿no? Como para tener una idea de cómo hacer el gráfico. Para hacer la suma, lo que voy a hacer es, voy a hacer el dibujo de U, manteniendo, en relación al anterior, la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Lo traslado de tal manera de mantener módulo, dirección y sentido. A U le tengo que sumar B. Entonces, en el extremo final de U, voy a trasladar a B. Entonces ahí, tal cual como está acá, más o menos, ahí, esto es B. Y como ahora tengo que sumar W, voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. En el extremo final de B, voy a trasladar a W. Bueno, no sé si está tan vertical. Ahí. Esto es W. La suma de U más B más W es el vector que surja de hacer la siguiente flecha. Voy a el principio del primer vector, voy al final del último y trazo la flechita. Este vectorcito en verde es a quien estaría representando a U más B más W. ¿Se entiende? Ahí lo que hice fue presentar la suma, pero de más de dos vectores. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Fantástico. No es difícil. Digamos, por ahora, un dibujito bastante aceptable. Si hubiese habido otro más, siempre la misma idea. El que sigue lo voy a trasladar de tal manera que su principio coincida con el final del último. Siempre lo mismo. Bueno, como estamos definiendo una operación entre vectores, que es la suma, la operación tiene propiedades. No vamos a demostrar las propiedades si las necesitamos saber. Entonces pienso en una teoría, si yo les pido la definición de suma de vectores, probablemente a continuación de eso les pida enuncie propiedades de la suma, que van a escribir esto, ¿no? Dados tres vectores cualesquiera, a los que los estamos llamando U, B y W, las siguientes propiedades se van a verificar. Siempre que yo haga U más B, el resultado va a ser lo mismo que B más U. Y miren sobre el dibujo que veníamos realizando, ¿no? Si yo acá hubiese querido hacer solo U más B, permítanme que esto lo borro, total. Ya se entendió cuál es la idea. Para verlo gráfico nada más, no estoy haciendo ninguna demostración con esto. Supongamos que a mí se me ocurre hacer U más B.
El dibujo sería, vengo acá, mantengo módulo, dirección y sentido con U, no sé si lo pude mantener mucho. A continuación voy a trasladar a B, por acá, y en rojo represento la flechita que sería U más B. ¿Qué pasa si yo ahora planteo hacer B más U? No conmuto. Lo primero que debería decir es, lo voy a tratar de hacer acá mismo, para que no sea más tedioso. No. Diría B, se lo pongo acá, más o menos, esto es B. Y una vez que termino de escribir a B, voy a trasladar a U. Manteniendo módulo, dirección. Ay. Cuando se traba esto, esperen. Hay algo que se traba que no sé qué es. Acá, más o menos, este es U. Acá voy a representar, más o menos, B más U. U más B y B más U, evidentemente, haciendo un ojo medio no tan clínico, ¿no? Mirando un poquito así por arriba, me doy cuenta que esta flechita, representada acá, coincide con esta, en módulo, en dirección y en sentido. Por eso es que se cumple lo que se llama la conmutatividad de la suma. No es que esté demostrando mucho, pero me parece que visualmente aporta que no importa el orden en el cual yo haga la suma me va a dar exactamente lo mismo. Propiedad que también vale cuando uno hace suma de números. La suma de números reales justamente cumple con esa propiedad que es conmutativa. La asociativa, esto básicamente lo que tengo que pensar es que si tengo 3 vectores, puedo hacer U más B. A la flecha resultado le sumo la flecha W y obtengo una flecha final. Esa flecha va a ser, salvo la posición, va a tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo de la flecha resultado de primero hacer B más W y a U sumarle la flecha final de B más W. Propiedad asociativa. La existencia del elemento neutro, el propio vector nulo funciona como elemento neutro, es decir, si yo a un vector U le sumo el vector nulo, estoy sumando casi la nada misma, entonces me vuelve a quedar el mismo vector U. Y por supuesto la existencia del opuesto, siempre que a un vector le sume su opuesto, voy a tener el vector nulo. Y digamos, no es difícil tampoco de verlo, porque si yo planteo, este es U, el opuesto de U, lo puedo representar acá, de esta manera. Entonces supongamos que yo quiero hacer U más el opuesto de U. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir acá, voy a poner a U, y al final de U voy a escribir o voy a hacer el dibujo de lo que sería menos U. Entonces, si este es menos U, voy a poner acá, principio, viene por encima y termina acá. Cuando sumo 2 vectores, dijimos que la forma de encontrar la fecha final es unir el principio del primer vector con el final del último. Entonces, el principio del primer vector, al menos en este dibujo que estoy haciendo aparte, lo tengo ahí. El final de este vector lo tengo acá. Cuando traslado y hago la suma, me doy cuenta que el principio coincide con el fin. El punto inicial coincide con el punto final, y ustedes saben que si sucede eso, es que estamos hablando del vector nulo. Bien. Esto es solamente lo que les decía, como una tentativa de probar la conmutatividad de la suma, no más que eso. Y cuando uno habla de
la diferencia entre dos vectores, la resta entre dos vectores, no es más que hacerle un dibujo a la suma. Siempre que yo plantee hacer una resta entre vectores, lo que estoy haciendo es la suma entre opuestos, ¿no? Si yo tengo u y b, dos vectores, se va a definir al vector diferencia entre u y b, a aquel vector que lo escribo o lo noto de esta manera, y que se obtiene haciendo ¿qué? Si a mí me plantean hacer u menos b, como yo lo único que sé hacer es sumas, lo puedo pensar como al vector u más el opuesto de b. A mí me definieron el opuesto de b, y entonces para hacer una resta no tengo más que pensarla a partir de una suma. Suma con el opuesto, ¿no? Es cosas que también han funcionado con números reales. Cuando uno toma el número real 5 y le resta 3, en realidad yo te lo puedo pensar como 5 más el opuesto de 3. Eso es un poco lo mismo en este mundo de vectores. Definir la resta a partir de una operación que ya se definió antes, la operación suma. Bueno, y este es el dibujito que intenta, digamos, mostrar cómo sería una resta con el dibujo de las flechas. Si yo tengo que hacer u menos b, ¿qué voy a escribir? A u, que lo voy a trasladar acá, y al final de u no voy a trasladar a b, sino que voy a trasladar a menos b. Mantengo la dirección, mantengo el módulo, pero el sentido de la flecha cambia. 1, el principio del primero, con el final del último, y la flecha resultado representa la resta. Eso es idéntico a lo que vimos recién. Entonces ya presentamos a los vectores, presentamos al vector nulo como un vector muy particular, y presentamos una operación entre vectores, la suma, que me permite definir la resta. ¿Qué es lo que seguramente también vieron en alguno de los videos? El producto de un vector por un escalar. Acá como que estamos combinando algo que está en el mundo de vectores con algo que está en el mundo de los números reales. Y vamos a definir esa multiplicación. Si yo tengo algo que pertenece al campo de los números, algo que pertenece al campo de los vectores, y lo multiplico por un número, ese resultado va a pertenecer al campo de los vectores. El resultado es un vector. Y a ese producto que vamos a definir lo vamos a llamar producto de un vector por un escalar. En este mundo de vectores, a los números reales los vamos a llamar escalar. Ustedes dirán, ¿para qué cambiarle el nombre? Es habitual. Esto es sinónimo de número real. O sea, es como que el título podría haber sido producto de un vector por un número real. Pero se van a ir acostumbrando porque vamos a hablar de escalar. Cada vez que hablemos de escalar, estamos hablando de un número real. Bueno, y un poco la idea en esta observación previa es decir, a ver, yo lo único que tengo para definir a un vector es conocer su módulo, su dirección y su sentido. No tengo otra cosa, de ahí partí. Entonces, digo, si quiero definir lo que es un vector por un número, y eso quiero que sea un vector, de ese vector resultado tengo que darle las tres características que lo definen: el módulo, la dirección, el sentido. Estamos de acuerdo, creo, que visualmente uno podría decir, si yo tengo un vector U dibujado, ¿no? Una flechita, hablar de 2 por U tendría sentido en pensar que lo que estoy haciendo es U más U.
Entonces tendría la flecha U. Al final de ella, otra vez U. La suma de los dos sería, como dijimos al principio, unir el principio del primero con el final del último. Acá estoy haciendo U más U. U más U, que lo vamos a anotar como 2U. Y entonces digo, ¿qué característica tiene este vector? Comparado con U, tiene la misma dirección, porque se apoya sobre rectas paralelas. Tiene el mismo sentido. La flecha estaría apuntando en este caso para arriba. Lo que cambió, en todo caso, es el módulo. El módulo de este vector, comparado con el inicial, es el doble. Entonces, eso que yo solo veo para un vector, vamos a tratar de definirlo de manera general. De la misma manera, yo podría haber dicho esto. ¿Qué pasa si hago U más U más otra vez U? El resultado final sería toda esta gran flecha, a la que la llamaríamos toda esa flecha. Voy a poner otro color. Toda esta flecha larga, la llamaríamos 3U. Y este 3U, comparado con U, ¿qué tiene de igual? Este 3U. El 3U comparado con 2U. No, el 3U comparado con U. Y tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero distinto módulo. ¿Y cuál sería el módulo si lo comparo a este con este? El triple. 3 y 1. No. Lo que dijo alguien, la primera de ustedes. El triple. El módulo Sí, claro. ¿Está bien? El módulo de 3U sería justo el triple. Fantástico. Bueno, entonces de alguna manera voy viendo cómo funcionaría esto, pero también podría pasar que yo tengo 1 y digo, ¿qué pasa si lo que quiero hacer es sumar menos U menos U? Acá tengo menos U. Al final de él le voy a sumar menos U. Bueno, la flecha. Menos U más menos U me estaría devolviendo este vector así, menos U, que lo podríamos representar como menos 2U. Este vectorcito nuevo, comparado con U, ¿qué mantiene? No sé si el dibujito está muy bien hecho, pero ¿qué tendría que mantener? La dirección. La dirección. ¿El sentido cuál sería? El opuesto. El opuesto. Lo Y si opuesto, voy, bien, la contraria. exacto. Y si voy al módulo de este vector, comparado con U, módulo, Es el doble. 2 veces Doble. U. el doble. O sea, el hecho de que el número que yo ponga acá sea negativo, lo que hace es cambiar evidentemente no solo el módulo, sino que también le está cambiando el sentido a la flecha. Con esas observaciones, que no son muchas, en realidad yo puedo ahora definir, me parece con una mayor naturalidad, lo que significa el producto de un vector por un número real, el producto de un vector por un escalar, ¿no? Acá está la presentación. Lo anterior fue solo introductorio, para entender cómo es que funciona esto. Ahora hay que definir de manera genérica esta operación nueva entre número real y vector. Entonces ahora presentamos, ¿no?, la definición. Voy a tomar U, un vector, alfa, un número real cualquiera. Se va a llamar producto del escalar alfa por el vector U, o también podrían decir producto del vector U por el escalar alfa, da lo mismo el orden.
Y se simboliza de esta manera al vector que verifica lo siguiente. Como el vector de lo único que yo conozco es de hablar de módulo, de dirección y sentido, así es como lo tengo que definir. Entonces acá tengo que tener un cuidado de que no caer en el vector nulo, porque el vector nulo no tiene ni dirección ni sentido. Entonces como que lo voy a tratar por separado. Si alfa como número real no es 0, y u como vector no es el vector nulo, vamos a poder definir al vector alfa por u por aquel que cumple la siguiente condición. Esta me parece que es la más fácil de ver. La dirección de alfa u es la misma a la dirección de b. Lo hemos visto con números positivos y con números negativos. La dirección de alfa u, de ese nuevo vector que estoy definiendo, es la misma que la de u. El módulo, también lo vimos, al módulo lo podemos considerar como el módulo de u multiplicado por el valor absoluto de alfa. Porque como vimos antes, si el numerito era 2, el módulo era 2 veces el módulo del vector original. Pero si el numerito era menos 2, también el módulo era 2 veces el módulo del vector original. Y para hablar de ese 2, siempre necesito hablar de su valor absoluto. Entonces hay algo que acá necesito que quede claro. Si yo pongo esto, y lo que está acá adentro es un número real, esto es valor absoluto. Si las barras que pongo tienen a un vector adentro, esto es módulo del vector 1. Las barras son las mismas, pero uno lo lee distinto dependiendo de qué es lo que tiene adentro. Esto es valor absoluto de alfa por el módulo de u. Las barras como notación son las mismas, pero se dicen distinto. Y ya definimos dirección, módulo, y lo que hay que definir es el sentido. Y básicamente, viendo un poco lo que habíamos visto al principio como una observación inicial, se va a mantener el sentido en el resultado, en la medida en la que el número alfa sea positivo, y el sentido va a ser exactamente lo opuesto si alfa es negativo. Es un poco lo que vimos en esos ejemplos introductorios. Y aparte, esto fue si alfa no era 0 y si el vector u no era el vector nulo. De esa manera, alfa por u seguro es un vector con módulo, dirección y sentido. Ahora, si alfa llegara a ser el número 0 y o alguna de las dos, el vector u hubiese sido el vector nulo, se define a alfa por u como el vector nulo, directamente. No puedo hablar de módulo, dirección y sentido, lo único que podría hablar es de módulo, pero decimos el vector nulo. Entonces, la única manera de que un número por un vector me devuelva el vector nulo es que o el número ha tenido que ser 0 o el vector ha tenido que ser el vector nulo. Las únicas maneras. Bien. Bueno, algunos gráficos, dado este vector u, este sería 3u, estoy manteniendo la dirección, el sentido y el módulo se agranda en 3 veces el módulo de u, menos un medio u, sería un vector que obviamente mantiene la dirección, pero ahora como está multiplicado por un número negativo, el sentido es el opuesto, y el módulo es la mitad, porque es al módulo de u lo divido por 2. Bueno, situaciones. Propiedades del producto de un vector por un escalar. Tengo que entender esto en estas propiedades. Si yo tengo dos vectores que se suman, el resultado de esa suma de vectores es un nuevo vector. Y lo multiplico por alfa, me va a dar lo mismo si hago alfa por u, y a eso le sumo alfa por b. Acá tiene que decir b. Y acá, sí, acá ese es un error, por las dudas. Ahí dice u y u, acá tiene que decir b.
Después voy a ver si lo puedo corregir. Por otro lado, si yo tengo una suma de escalares y a esa suma la multiplico por el vector u, también se puede distribuir esa suma en alfa por u más beta por u. Acá sí está el u. Bien. Esta es distributiva respecto a la suma de vectores, la propiedad 1. Esta es distributiva respecto a la suma de números reales. Esta es asociativa. Si tengo número por vector, puedo primero hacer el producto entre los números y luego multiplicarlo por el vector. Y siempre que tenga el número 1, 1 por el vector u, cualquiera sea, me devuelve siempre el vector u. Estas son propiedades, no las demostramos, pero sí las vamos a usar en el caso que las necesitemos. Esto también es, esta es más que nada la que quiero que presten atención, esta propiedad. Nosotros habíamos dicho, si alfa es el número 0, o el vector u era el vector nulo, iba a implicar que alfa por u iba a ser el vector nulo, ¿no? Nosotros lo que vimos fue esto. Si alfa era igual al número 0 y o el vector u es el vector nulo, entonces alfa por u me daba el vector nulo. Acá estamos diciendo al revés. Esta propiedad dice otra cosa. Que si yo tengo el dato de que alfa por el vector u es el vector nulo, necesariamente alfa ha tenido que ser 0 o el vector u ha tenido que ser el vector nulo. Depende desde dónde me posiciono, es lo que estoy diciendo. Y de alguna manera es como pensar que puedo ir y volver en esa implicancia. Puedo ir y volver. Pero notar eso, que estamos diciendo cosas desde un lugar distinto. Esta implicancia está implicando cosas distintas en un lado y en el otro. Muchas veces uno cree que digo siempre lo mismo y no es lo mismo. Estas definiciones que siguen nos van a acompañar todo el tiempo. No va a ser algo que lo presentemos ahora y después no aparezca nunca más. ¿A qué se le llama versor? A cualquier vector de módulo 1. Se llama versor, o también vector unitario, a todo vector de módulo 1. Cualquiera, con cualquier dirección y sentido, no importa. Si yo tengo este vector y eso es 1, este vector es un versor, este también, este para allá también. Son todos vectores, obviamente distintos porque no tienen la misma dirección, pero intento que todos tengan el módulo 1. Todos son versores. Muy general esto, ¿no? Por ahí tiene sentido cuando hablamos de versor asociado. Miren la definición de versor asociado a un vector ya dado. El versor asociado tiene una notación, que es esta, y que es un vector que mantiene las siguientes características. Este versor, como es asociado a un vector que yo ya tengo, cumple la condición de, por ser versor, tiene módulo 1. Pero como es asociado a uno ya dado, tiene la misma dirección y el mismo sentido de U. La misma dirección y el mismo sentido de U. Por las dudas, si yo tengo este vector, vamos a hacer de cuenta que, voy a hacer una flecha así. Y voy a hacer de cuenta que este vectorcito tiene módulo 2, ¿no? De acá hasta acá mide 1, de acá hasta acá mide 2. Este es mi vector U. El versor asociado a U
que es escribir la misma letra de U, pero con un subíndice que es un cerito, chiquitito, esto sería el versor asociado al vector U. Por definición tiene la misma dirección, el mismo sentido de U, pero módulo 1. Entonces, para hacerlo al dibujito sencillo, yo tengo acá a mi versor asociado al vector U. Misma dirección, mismo sentido, pero módulo 1. Y acá, este vector U yo lo hice supuestamente de módulo 2, ¿no? Intenté pensar que esto era una unidad, esta es otra unidad, módulo 2. Pero podría pasar que yo esté hablando ahora de un vector, por ejemplo acá, que para mí este vectorcito es B, B sub 0, que va a ser el versor asociado a B, va a tener que tener la misma dirección, acá la flecha apunta para allá, ¿no? El mismo sentido que B, pero módulo 1. Y si este módulo es muy pequeñito, menor que 1, el versor asociado va a tener que tener módulo 1. Este sería su versor asociado. Misma dirección, mismo sentido, pero módulo 1. ¿No? A veces uno tiene la idea en la cabeza de que como es un versor que sabe que tiene módulo 1, tiene que tener un módulo más pequeñito que el vectorcito original. El vector original puede tener un módulo muy grande que su versor asociado tiene módulo 1. O el vectorcito inicial puede tener un módulo muy pequeño, pero su versor asociado tiene módulo 1. ¿Vamos? Eso no cambia. Bueno, y otras definiciones que también nos van a acompañar es ángulo entre vectores. Cuando yo tengo dos vectores y quiero calcularle el ángulo a esos vectores, lo que voy a hacer es tal cual como está presente en este dibujo. Primero los voy a poner a los dos con el mismo origen. Los voy a juntar, ¿no? Mantengo módulo, dirección, sentido, y hago que los dos orígenes coincidan, que sería este dibujo de acá. Y el ángulo formado entre ellos es ese ángulo convexo que está dentro de estas consideraciones, entre 0 y 180 grados. Si yo, por ejemplo, tengo este vector y este vector de acá, este es U y este es B, el ángulo es este. Este es el ángulo entre los dos. No, 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 este. Ese no. Porque tiene que cumplir la condición de que el ángulo entre los dos vectores tiene que estar entre 0 y 180 grados. ¿Cómo se expresa en radianes el 180 grados? Como 14. Un radian no es. ¿Cuánto? 1. Sí, ¿no es? No, pi radianes, claro. Eso. 1 no, pi radianes. Pi radianes, exactamente. Quise decir que era un solo pi. Ah, bueno, pero hay que decirlo. Hay que nombrarlo pi porque si no parece que es un solo radian y eso es otra cosa. En grado sexagesimal, un radian es 57 grados y algo. Bien, fantástico. Definiciones que se necesitan que las sepan, que tengan idea de lo que se habla, ¿no? Y hay una propiedad, miren esto. Todavía no entramos a trabajar con números. Paciencia. Propiedad, que lo podríamos decir hasta teorema si quieren. Siempre que trabaje con un vector que no sea el vector nulo, voy a poder escribir o voy a poder caracterizar a su versor asociado de esta manera, considerando el número 1 sobre el módulo de U,
porque esto es un número, por el vector U. Siempre que tenga un vector que no sea el nulo, porque es para el único al que no le va a tener sentido calcular el versor asociado, si tengo un vector no nulo, su versor asociado se va a poder calcular de la siguiente manera. El número escalar 1 sobre módulo de U por el vector. O sea, esto es un número, esto es un vector. El producto de un número por un vector me devuelve un vector, que en este caso es el versor asociado. Fíjense que hay una forma de poder hacer la demostración de esto que les estoy diciendo, que es pensar en lo siguiente, ¿no? Si yo quiero mostrar que este vector, versor asociado a U, es igual a este, lo que tengo que mostrar es que tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Porque son las tres características que definen a un vector, ¿no? La idea es, en este contexto, solo demostrar una de esas tres condiciones, que es la de que el módulo del vector se puede calcular de una manera muy simple. No es muy difícil pensar que mantienen la misma dirección este versor y este vector, porque este vector surge de hacer el vector U por un número, entonces la dirección se mantiene a la de U, y este versor asociado por definición tiene la misma dirección de U. O sea que esa parte de corroborar que tanto este vector como este tienen la misma dirección es muy simple, porque los dos por separado tienen la misma dirección de U. Entonces, evidentemente, estos dos tienen la misma dirección. ¿Está bien? Por definición, U sub 0, que es versor asociado a U, tiene la misma dirección de U. Por otro lado, este vector, que se origina de hacer un número por un vector, también tiene la misma dirección de U. Entonces, estos dos tienen la misma dirección de U, por lo tanto, entre ellos tienen la misma dirección. Pero vamos a, insisto, a mostrar lo que más nos interesa, que es justamente ver que tanto este vector como este, los dos tienen módulo 1. Los dos tienen módulo 1. ¿Y eso cómo se hace? Primero, el U sub 0, obviamente tiene módulo 1, porque por definición, al ser un versor asociado a otro vector, es versor, y si es versor tiene módulo 1. Entonces, U sub 0 seguro tiene módulo 1, por definición. Lo que tengo que mostrar es que este vector también tiene módulo 1. ¿Y eso cómo se hace? Vamos a ver acá. Miramos esto y hacemos un recreíto, aunque sea de 5 minutos, para despejarse un poquito. El módulo de este vector, donde esto es un escalar y esto es un vector, ¿no? Según lo que vimos en la definición del módulo de un vector que surgió por haberlo multiplicado por un escalar, decía, esto es el valor absoluto del escalar, por el módulo del vector que lo está acompañando. Ahora, este escalar es siempre positivo,
porque es 1 dividido algo que es exactamente el módulo de un vector. Como el módulo de un vector es la longitud de una flecha, por ser longitud, es positivo. Entonces estas barras de valor absoluto que yo las estoy poniendo en rojo ahora, la verdad es que no es necesario ponerlas, porque lo de adentro es positivo, que es lo que está explicado acá abajo. Y entonces me queda una fracción que es 1 sobre el módulo de u, que es este escalar, por módulo de u. Son números, son todos números, donde este número lo cancelo con este y el resultado final que obtengo es el 1. Entonces, mediante este renglón, lo que se pudo mostrar es que tanto este vector como este, los dos tienen módulo 1. No digo que sean cosas súper fáciles, y menos si es la primera vez que uno ve vector, pero se van a ir amigando. Quédense tranquilos con eso. Bueno, voy a hacer así. Vamos a hacer un mini cortecito para, no sé, tomen un vaso de agua aunque sea, se laven la cara y seguimos.